Me gusta mucho que estamos poco a poco con este tema histórico, entrando ya a los años del conflicto bélico, y es imprescindible, teniendo la presencia de usted, un gran historiador reconocido, no hablar de la Guerra del Chaco. Presente Bolivia es un proyecto autogestionado con recursos propios. Si valoras nuestro contenido, te invitamos a que escanees el código QR y apuestes por nosotros. Cualquier aporte es bienvenido. Me gustaría mucho tocar ciertos puntos igual sobre el conflicto bélico del Chaco. Por ejemplo, ingresamos ya a 1932, la primera gran batalla, Boquerón, el Fortín Boquerón, ¿no es cierto? Donde no olvidemos que 619 soldados aguantaron por 21 días el intento de que el ejército paraguayo retome el Fortín Boquerón, ¿no es cierto? Donde también se constata en las investigaciones y los números también nos dicen, el grueso del ejército paraguayo intenta retomar el Fortín Boquerón, ¿no? Desde su punto de vista, desde el punto de vista del análisis del paraguayo, ¿cómo ven esta primera gran batalla? Bueno, no solo del paraguayo, hay que mirarlo con los hechos, con los datos concretos. Paraguay tenía la Guerra del Chaco se inicia con el incidente del Fortín Carlos Antonio López, Pitiantuta. Paraguay retoma Pitiantuta, Bolivia toma unas represalias. Laguna Chuquisaca para nosotros. Laguna Chuquisaca, ya el nombre indígena era Pitiantuta, ¿verdad? El Paraguay retoma la laguna Pitiantuta, Bolivia toma unas represalias y ocupa fortines, los fortines paraguayos que más le molestaban, Corrales, Toledo y Boquerón. Boquerón cae por segunda vez, porque Boquerón ya había sido tomado por el ejército 28. boliviano en el año 28. Y tuvo Bolivia que devolverlo después por el acuerdo que se llevó en Washington en el año 29. Entonces, cuando se produce la represalia, Estigarribia dice, bueno, ya viene la guerra. Los dos países también agigantaban, aumentaban las intenciones del adversario. Entonces, Estigarribia, que era el comandante de la división que estaba en el Chaco, dice, acá viene ya la guerra y nosotros tenemos que aprovechar el único factor poderoso que tenemos, que es la posibilidad de traer mayor contingente de hombres en menor tiempo que lo que pueda hacerlo Bolivia por su distancia, ¿verdad? Paraguay tenía el transporte fluvial, podía por el río movilizar grandes cantidades de combatientes, se trasladaban por ferrocarril hasta muy cerca de Boquerón y marchaban luego hasta un punto de concentración. Y se tomó la decisión de atacar el Fortín Boquerón, con muy poca idea de cómo era combatir en el Chaco, porque todo lo que había habido antes fueron escaramuzas, fueron luchas muy a cuerpo gentil y no estaban aplicándose las reglas de la guerra propiamente. Para el Paraguay, Boquerón fue la batalla escuela. Fue la batalla en que los conductores militares, los jefes, los oficiales y los propios combatientes aprendieron cómo combatir, cómo moverse, cómo sobrevivir en el territorio chaqueño. Se encontraron con un fortín magníficamente fortificado, y después de tentar un ataque frontal como lo habían hecho en Pitiantuta, por ejemplo, se dieron cuenta que con un ataque frontal iba a ser muy letal.
Oye, ¿qué te pasa? No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¡No puedo! ¿Quieres que te fusilen? Tienes que estar dispuesto a matar o a morir. ¡Vamos, carajo! Iban llegando, mientras tanto, los contingentes y se toma la decisión de formar un cerco sobre Boquerón. Estaban los que se encontraban dentro del recinto fortificado, pero comenzaron a venir refuerzos para romper el cerco, para provisionar a los del recinto fortificado de los fortines que Bolivia tenía en las proximidades: Yucra, Castillo, Lara y uno más, Ramírez. Y Estigarribia dice, por ejemplo, cuenta en sus memorias o en las conferencias que dio en la Escuela Militar de Uruguay, él dice: los bolivianos cometieron el error de mandarlos a cuentagotas, porque si hubieran concentrado un gran ejército y atacaban a los paraguayos que estaban cerrando el cerco de Boquerón, probablemente hubieran conseguido abrir esa valla. Pero más gente murió tratando de llegar a Boquerón desde estos otros fortines que los que murieron propiamente en Boquerón, que en su mayoría cayeron prisioneros el 29 de septiembre. Pero fue una batalla desordenada, de aprendizaje. Le llaman de hecho la batalla escuela, la llamaron de hecho la batalla escuela en Paraguay, que costó enormes sacrificios humanos al Paraguay, también a Bolivia, no en la misma proporción, y que al concluir, infundió un enorme sentimiento de capacidad militar al ejército paraguayo, porque el ejército paraguayo había recibido la idea de que Bolivia tenía un gran ejército, que Bolivia pensaba que eso iba a ser un paseo, y finalmente, a pesar de que la batalla duró 20 largos días, finalmente los paraguayos pudieron imponerse a un costo, con todas las desventajas que se reconocieron posteriormente, y un efecto contrario en las fuerzas bolivianas, al punto que después comenzaron las retiradas, y la más grave fue la de Arce, ¿verdad? La de Arce y el Iguatá, donde hubo retirada y gente que no quiso combatir. Pero en esa primera etapa, la batalla de Boquerón tiene esa importancia. Indudablemente la resistencia boliviana es digna de elogio y de mucha consideración. Pero fue una batalla que para el Paraguay representó aprendizaje y también un fortalecimiento de la moral colectiva. La sangría que hubo en Boquerón para el soldado paraguayo, yo creo que obedece, ya desde un punto de análisis militar, no diplomático, ¿no? Militar, obedece a una terquedad de José Félix Estigarribia, ¿no? Paraguay no podía dejar de tomar Boquerón, porque desde el aspecto de la estrategia militar, yo, Estigarribia, debería dejar rodeado el fortín y movilizar mis fuerzas hacia la recuperación de Corrales, Toledo u otros territorios, ¿no? Y no la terquedad, como alguna vez dijo un militar paraguayo, de querer tomar Boquerón, pero ¿a qué costo? Sí, es fácil hablar después de los hechos, ¿verdad? Después de ocurridos los hechos, pero fíjese que aún cercando Boquerón, la amenaza mayor
para el ejército paraguayo no venía de Boquerón, venía desde afuera. Desde afuera, para Bolivia fue una cuestión de honor mantener Boquerón. Y entonces comenzaron a enviar tropas y permanentemente los combates continuaron en forma sostenida, no solamente respecto de los que estaban en el sitio fortificado, sino respecto de los que venían en su auxilio. Entonces, sacar esa gente para mandarlos a otra parte, porque hay que recordar otra cosa, no se tenía una noción clara del terreno, no se sabía dónde había los caminos. Boquerón, Corrales y Toledo sí, pero por ejemplo, para Estigarribia la tranquilidad vino y el ejército continuó su marcha hacia el sur cuando pudo tomar Platanillos, porque él no sabía qué le podía caer desde Platanillos más al costado, ¿verdad? Desde el oeste. En fin, fue una batalla complicada, compleja, donde Estigarribia se jugó el todo por el todo. Para Bolivia también. Bolivia también le dio una enorme importancia, eso también se cuestiona aquí. Y sí, hay gente que dice Estigarribia hubiera rodeado Boquerón y marchado sobre Yucra, por ejemplo. No tanto Toledo y Corrales, sino marchado sobre Yucra, Arce, y avanzar antes de que las fuerzas bolivianas se consiguieran su concentración, porque el traslado, fíjese, venía por ferrocarril desde el altiplano hasta Villazón, por camiones hasta Tarija, por tierra. Era una distancia enorme, y movilizar toda esa gente demandaba un tiempo mucho mayor que para los paraguayos. De continua travesía, ¿no? Sí, esto, bueno, nosotros que somos hijos, nietos de excombatientes, de soldados, de valientes soldados bolivianos y paraguayos, ¿no? En este momento nos causa mucha pena. Yo estuve el año 2012 en el Paraguay, en Asunción, justamente en la fecha del cese de hostilidades. Ustedes festejan el 12 de junio, así es, ¿no? Nosotros el 14 de junio, sí. ¿no? En realidad el cese de hostilidades fue el 14. El cese fue el 14. En Paraguay, ¿no?, se celebra la paz del Chaco, la firma del protocolo de paz. Correcto, ¿no? El acuerdo que se tuvo en Buenos Aires ya. Entonces, pero desfilaban los hijos, los nietos de los combatientes paraguayos, portando unas fotografías de niños. Eran niños de 14, 15, 16 años, cadetes del Colegio Militar o de la Escuela Militar de Paraguay, que habían dado su vida y su sangre en Boquerón, ¿no? Y que por los mismos historiadores paraguayos y los estudios realizados, Asunción se convirtió en una ciudad hospital.
ese momento, porque los hospitales no cabían. Entonces los heridos tenían que ser trasladados, heridos, mutilados, etcétera, enfermos inclusive, porque no solamente eran las bajas por el fuego del enemigo, sino por las enfermedades también de esos pocos días de los primeros combates, ¿no? Y de la batalla de Boquerón. Entonces tuvieron que ser habilitadas iglesias, escuelas, como hospitales, ¿no? Concepción. Entonces, también. Concepción era la ciudad más cercana. Más cercana, Concepción. Y bueno, por las cañoneras los transportaban hasta Asunción. Entonces, ya casi llegando a los 100 años de la guerra, todos estos relatos y estas lecturas que tenemos hoy día, que no hemos vivido nosotros, sí, nuestros padres y nuestros abuelos, en ambas naciones, causa mucha pena, ¿no? Podíamos haber evitado ese derramamiento de sangre, esos cientos de vidas que se quedaron para siempre en el Chaco. Pero yo atribuyo a esto el por qué no se pudo evitar. Como decía anoche en mi pregunta en la presentación de su libro, doctor, yo creo que hubo falta de voluntad política por parte del Paraguay, por un lado, pero también esta falta de voluntad política estaba rodeada de intereses geopolíticos del Paraguay, y no solamente del Paraguay, sino de la Argentina principalmente, que apoyó y colaboró absolutamente en toda la causa paraguaya durante la guerra y la posguerra inclusive, ¿no? Y que los 4 intentos de tratados que teníamos que firmar desde que se iniciaron en 1879, ustedes saliendo de la guerra de la Triple Alianza, nosotros en plena guerra del Pacífico, ¿no? Los 4 intentos de tratados no se llegaron a suscribir, porque el Paraguay ya sabía que era inevitable la guerra, que iba a entrar a la guerra, porque había cometido un pecado capital. Había loteado, había vendido, había comercializado el Chaco Boreal a través de la venta de diferentes empresas transnacionales, ¿no? Brasileras, argentinas, Carlos Casado, alemanas, norteamericanas, inglesas, etc. Entonces, es como si hoy día uno vende un bien inmueble que no es de su propiedad, está cometiendo estelionato, ¿verdad? Entonces tiene que de alguna manera defender esa venta para no tener una persecución penal. Lo mismo sucedió con el Paraguay, porque desde 1885 comenzó a vender. Después de la guerra de la Triple Alianza, Paraguay se encontraba en la ruina, en la quiebra, ¿no? No solamente por el tema de la población que se había acabado de exterminar en la guerra, sino pues, desde el punto de vista financiero. Entonces tenía que recuperar de alguna manera, tenía que buscar recursos para poder fortalecer al Estado paraguayo y al país, ¿no? Sin duda, pero entonces comenzó a vender, ¿no? Pero vendió tierras que consideraba propias y que se reconocieron como propias en los tratados que se habían firmado. Estaban todavía en litigio. Eso todavía ¿no? Estaban en litigio, es cierto. ¿No? Pero estaba... Y esa es una de las causas, yo creo, más importantes de la guerra, ¿no? No, yo discrepo, pero bueno, respeto mucho su opinión. Primero, la ayuda argentina no fue tan determinante como se quiere señalar. Yo creo que sí. Bueno, pero hay que demostrarlo. Sí. Hay que demostrarlo. Es decir, no es solamente en Bolivia. La idea de que la ayuda argentina fue grande nació a partir del envío de una misión militar argentina al Paraguay, muy poco antes de la guerra, en 1931, y desde ese momento Bolivia sostuvo que la Argentina apoyaba militarmente al Paraguay. Pero eso no fue así. Fíjese una cosa, cuando Paraguay después de Campo Villa avanza hacia el Pilcomayo, hacia la zona ocupada por los bolivianos en el Pilcomayo, en los fortines que ocupaban los bolivianos se encuentra con oficiales argentinos que le dicen: este territorio es argentino, porque el río Pilcomayo cambió su curso y el auténtico río Pilcomayo es el que va por allá y no aquí. Aquí antes había un fortín boliviano y los bolivianos estaban mal. Eso pasó en el año finales del 33, principios del año 34. Paraguay no podía entrar en conflicto internacional, pero
había mucha cosa. La relación de Paraguay con Argentina es una relación muy compleja. Paraguay no era un niño mimado de la Argentina de ninguna manera, pero había algunos intereses, naturalmente, sobre todo del sector militar argentino, que no veían como bueno para la Argentina que el Paraguay fuese derrotado. Pero eso no se tradujo en una colaboración que pudiese decir que fue determinante para el desarrollo de la guerra. Hay que ponerlo en números, y hay que determinar hasta dónde hubo hasta dónde llegó esa colaboración argentina. En cuanto a la venta de tierras, ocurre que cuando se firma un nuevo tratado, ocurrió con el tratado que se firmó en el 38, quedaron tierras que pertenecían a colonos bolivianos, también del otro lado, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que reconocer los títulos obtenidos de buena fe, obtenidos legítimamente, aunque no estén perfeccionados, son títulos obtenidos de buena fe. A mi juicio, la causa determinante de la guerra del Chaco fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo y la conciencia de que un acuerdo era imposible, y al mismo tiempo el avance militar en el Chaco que acercó combustible al fuego, y eso tenía en algún momento que estallar de cualquier manera. Pero son posiciones válidas ambas, y lo que tenemos es en el futuro que encarar investigaciones para demostrar con datos y detalles lo que consideramos o creemos en base a lo que hoy vemos. Exactamente, y encarando ese tipo de investigaciones que creo que estamos obligados a llevar adelante. Recientemente un investigador, historiador y estudioso argentino, Maximiliano Zuccarini, ha presentado un libro en la Universidad Nacional. Su tesis doctoral, no es un libro, es su tesis doctoral. Su tesis en la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires, en la que asegura y afirma de la participación abierta de la Argentina a favor del Paraguay en todo sentido. Sí, no solamente desde el punto de vista diplomático, que obviamente con Carlos Casado, o mejor dicho con el presidente Justo, y sobre todo con Saavedra Lamas, estaba en un 100% de apoyo hacia el Paraguay, no solamente desde el punto de vista diplomático, sino sobre todo desde el punto de vista militar, de apoyo logístico, inclusive el Regimiento San Martín. Pero el Regimiento San Martín tuvo pocos argentinos. Se formó en la Casa Argentina, pero ¿cuántos voluntarios hubo? Cerca de 1.600. No es cierto. No es cierto. Cerca de 1.600. Hay que poner los números. Inclusive acá en los museos, en el Museo del Colegio Militar, en Sucre, en museos militares, tenemos armas que fueron capturadas al ejército paraguayo con el escudo argentino. Eso sí es cierto, ¿no? Eso sí es cierto. No solamente por la... Pero lo de los voluntarios le pongo en duda. Hubo voluntarios argentinos, como hubo oficiales chilenos en el ejército boliviano. También es eso cierto. Ahora... ¿Qué fueron espías? Bueno, sí. No, Vergara Vicuña yo no creo que haya sido espía. En fin... Pero hubo, los contrataron, actuaron, tuvieron responsabilidades dentro del ejército boliviano, indudablemente. Mire, conozco la tesis de Zuccherino, creo que sería bueno profundizar más esa investigación. Un investigador argentino de mayor andamiento, que es miembro de la Academia Argentina de la Historia, el doctor Piñeiro, Carlos Piñeiro, él señala en un libro que apareció recientemente una explicación que a mí me parece muy plausible. Él dice, aplica la frase para explicar la posición argentina en la guerra del Chaco, la frase de una expresión bíblica del Evangelio de San Mateo, que tu mano derecha
no sepa lo que hace la mano izquierda, porque no fue la diplomacia argentina la que estuvo más a favor del Paraguay. ¿Por qué razón? Porque la diplomacia argentina lo que buscaba era prestigio y que su país fuera una referencia a nivel sudamericano o interamericano inclusive. Y para eso necesitaba tener o dar garantías de una cierta o más grande o mayor neutralidad. Si no lo daba, hubiera sido una verdadera torpeza que la diplomacia boliviana, que no era torpe y que tenía figuras eminentes entre sus negociadores, aceptara negociar en Buenos Aires y mantener esas negociaciones en Buenos Aires por tanto tiempo. Donde viene la mayor ayuda argentina al Paraguay, en momentos delicados, no es permanente, pero en momentos delicados sí hay colaboración, es por parte de los militares. ¿Por qué razón? Porque los militares consideraban que el Paraguay era un país que contenía al Brasil en caso de una amenaza, militar entre los dos países, a una situación militar entre los dos países. Entonces, para los militares argentinos de escuela, no era razonable que el Paraguay fuera derrotado en el Chaco. Y hubo momentos en que cuando Paraguay requirió la provisión sobre todo de municiones, el gobierno argentino las vendió. Los militares argentinos la vendieron. Y se cita mucho el libro de Vicente Rivarola y las cartas de Vicente Rivarola, representante paraguayo en Buenos Aires, pero citan, los que escriben esto sacan lo que les conviene y no completan con lo que no les conviene. No toda la parte externa. Rivarola va y habla desesperado. Al comienzo de la guerra, al Paraguay le faltaban muchas cosas para lo que iba a venir. Entonces recibe una lista, sobre todo de municiones que se necesitaban, y él habla con el canciller Saavedra Lamas, y Saavedra Lamas le dice: no, la Argentina tiene una posición neutral en esto. El ministro Rivarola, desesperado, habla con el ministro de guerra de la Argentina, y el ministro de guerra le dice: usted ya habló con el canciller, olvídese de él, deme esa lista y nosotros vamos a ver cómo resolvemos esta cuestión. La mano derecha no tenía que saber lo que hacía la mano izquierda. Y Saavedra Lamas sí era una persona muy difícil de tratar, muy vanidoso, todas las cuestiones, pero lo que quería Saavedra Lamas era hacer la paz entre los dos países, y para eso necesitaba construir confianza. Si no hubiera sido así, Bolivia hubiera roto relaciones con la Argentina, no hubiera aceptado la participación argentina. Paraguay en el curso de la guerra tuvo una situación muy tensa con Chile, al punto que los dos países retiraron sus legaciones, porque el Paraguay acusaba a Chile de ejercer una neutralidad benévola, Chile y a Perú, de ejercer una neutralidad benévola respecto de Bolivia. Bolivia nunca hizo eso respecto a la Argentina. Una cosa es la propaganda y otra cosa es lo que ocurría en realidad. Leí también un libro de un señor Pignatelli creo, sobre un espía, sobre un militar que actuaba como espía, y habla de la ayuda de los paraguayos y demás, pero este espía vendía información a la legación de Bolivia en Buenos Aires. Entonces hay que investigar mucho más, porque recuerde usted la frase que se dice siempre, y no por ser dicha siempre hay que olvidarla, que es que en toda guerra la primera víctima es la verdad. Así es. Ya para ir finalizando esta entrevista, me gustaría mucho saber, no olvidemos que dentro de un conflicto bélico siempre existen objetivos geoestratégicos y objetivos geopolíticos, ¿no? Me gustaría saber cuáles eran esos objetivos geoestratégicos y geopolíticos del Paraguay, porque por ejemplo para Bolivia eran 3 objetivos los que tenían:
primero, tener presencia en el Chaco. Bolivia tiene presencia en el Chaco, territorio. Tener una salida soberana por el río Paraguay y llegar al Océano Atlántico. Tenemos una salida, el Triángulo de Foyanini, Puerto Bush, y tener los pozos petrolíferos en Bolivia, en territorio boliviano, que es un objetivo que también se ha logrado. ¿Cuáles eran esos objetivos paraguayos? Lo dijo el doctor. El Paraguay quedó con su territorio muy disminuido después de la Guerra de la Triple Alianza. El Chaco era un territorio al cual el Paraguay se consideraba con legítimo derecho, sobre todo en la zona más próxima al litoral del río Paraguay, donde había ejercido actos de soberanía o actos de posesión durante mucho tiempo, y necesitaba ese territorio para su desarrollo futuro. 1. 2. El objetivo geoestratégico era expulsar a los militares bolivianos del territorio controvertido, que es lo que al final la guerra del Chaco fue eso, ¿verdad? Bolivia trató de expulsar a los paraguayos del territorio del Chaco, y los paraguayos trataron de expulsar a los militares, las fuerzas militares bolivianas del territorio del Chaco. Llegó muy lejos, llegó hasta donde probablemente no se pensaba llegar, y se aproximó a los pozos petrolíferos, y ahí se pudo haber despertado también una ilusión de que esa riqueza pudiese también servir como un elemento que contribuyese a impulsarse el desarrollo del Paraguay. Pero al principio el petróleo propiamente como tal, desde el punto de vista paraguayo, no tenía mayor significación. Es decir, no se hizo la guerra para llegar al petróleo, se hizo la guerra para desalojar la presencia, las guarniciones militares bolivianas del territorio que estaba controvertido. Y finalmente la solución del conflicto, de la controversia entre los dos países, llega a partir de esos dos aspectos. Bolivia renuncia a tener un territorio en el litoral del río Paraguay al sur de Bahía Negra, y Paraguay se retira de la zona petrolífera boliviana. Eso es la esencia del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 y el final de esa larga controversia entre los dos países. Y voy a retomar una cuestión de los combatientes, porque yo viví entre combatientes, ya porque mi vocación a la historia es antigua y hablé con muchos de ellos, comandantes fundamentalmente, y un gran respeto por el combatiente boliviano, sobre todo por los soldados bolivianos, ¿verdad? Pero también por los oficiales y por los jefes, porque esa guerra se hizo entre dos pueblos que se desconocían, y por ese motivo no dejó rencor en los dos países. Los combatientes siempre hablaban con respeto respecto a sus adversarios. Los que podían cuestionar o criticar eran, en el Paraguay me refiero, eran los que no habían estado en el Chaco. Y es notable, Víctor Paz Estenssoro era ministro de Hacienda del presidente Villarroel, y en el año 45 el presidente Villarroel visitó el Paraguay, y Paz Estenssoro quedó impresionado porque los ministros militares, el presidente Villarroel y los ministros militares, en las recepciones y demás, hablaban con los paraguayos, los militares paraguayos, porque era un gobierno militar el que había en Paraguay, hablaban con los militares paraguayos de dónde habían estado en el Chaco. Dos pueblos que no se conocían, escribió Paz Estenssoro, dos pueblos que no se conocían, se conocieron en el Chaco. Ese era el elemento que unía al Paraguay y Bolivia. Y hoy es historia. Tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla. Yo saco como la principal conclusión de todas las investigaciones que el mayor problema entre Paraguay y Bolivia es el desconocimiento mutuo. Los prejuicios que nos construimos mutuamente.
y desde ese punto de vista tenemos que conocernos más, sin sacrificar la verdad, sin decirlo, sin ocultar lo que pudo haber ocurrido, que fue grave y que fue malo, que hubo abusos de una u otra parte, pero sobre todo conocernos más, conocer esos acontecimientos que vivimos juntos y conocer también nuestra realidad y lo que podemos hacer los dos países en conjunto. Así es. Muchas gracias. De esta manera es como nosotros concluimos un episodio más de Presente Bolivia. Agradecer nuevamente al doctor Ricardo Escabone por la presencia. Agradecer igual al doctor Arturo Verazaín por tener y acompañarnos siempre en los programas de Presente.bo. Una vez más a la audiencia, gracias por quedarse hasta el final junto con nosotros. E invitarlos a todos que por favor adquieran este nuevo libro donde deja un antecedente para la historia de Sudamérica. Acuerdo Imposible. ¿Dónde podemos encontrar su libro en Bolivia? Creo que hay en la librería Lectura y en la librería Nacional, Yachayhuasi también. Supongo que podrán pedirlo en distintas librerías. Perfecto, muchas gracias. De esta manera cerramos un episodio más y quiero nuevamente agradecer porque es la primera vez que tenemos una entrevista de nivel internacional con una persona muy conocedora de la historia y agradecidos por aceptar la invitación. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.